Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, hoy estudiamos el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Aquí comenzamos una nueva historia, ¿verdad?, que va a ir hasta el final. Es decir, el traslado por fin del arca a Jerusalén. La primera parte, que iba hasta el 11, del 6 al 11, era el intento fallido. Y ya hemos visto cuántas dificultades para moverse hasta Jerusalén. Pero cuando entonces ya ese año mañana a ver que hay otras posibilidades. Y bueno, se van a la casa de Obededón, upebe llevan de Yara mojiñó y allepa y ponan baité para Obededón, bendijo. Bien decir, es el baraj betó, decíamos, que significa su casa, su hogar, el hogar, lo focolarino, diría Chiara Lubitsch, ¿verdad? Lo focolarino, interesante, ¿verdad? De ahí vienen los focolares, lares, el lar, bueno, en fin. Todas estas expresiones que son muy interesantes, que nos pueden ayudar a nosotros, queridos amigos, a entender lo que significa tener un verdadero hogar y entender lo que significa estar preparados para recibir al arca de la alianza. Desde el versículo 12 hasta el versículo 23, ahora sí vamos a hablar del traslado. Hoy cota la traslado del arca a Jerusalén. El versículo 12 nos dice: le avisaron al rey David, Yahvé ha bendecido a la familia de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David entonces fue y trasladó alegremente el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David. Así directamente, íntimamente, llevó David a este hoyo alegremente, ojo, y traslada, ¿verdad?, el arca que va desde la casa de Obededón hasta la casa o mejor dicho, hasta Jerusalén, ¿verdad?, que es la casa en realidad de David. No se olviden que la palabra Jejal en hebreo quiere decir templo. Y al mismo tiempo quiere decir palacio. Rey, palacio, templo a Dios. Al mismo tiempo. Donde está el rey, ahí está Dios. O sea que hay una responsabilidad demasiado grande, ¿verdad? Es demasiado grande. El rey entonces tiene que estar atento a lo que Dios le va mostrando, a lo que Dios le va diciendo. El contexto histórico que tenemos nosotros aquí marca un punto de inflexión. David
al ver que la presencia del arca trajo bendición en vez de castigo, recapacita y retoma con entusiasmo el proyecto de trasladarla a Jerusalén. Y por interés lo de Coajena. Obededón está espectacularmente bien, el Señor le está bendiciendo, así que ya aprovecha que es un momento entonces clave en el reinado de David, porque el arca no es solo un símbolo religioso, es la afirmación de que Dios está en medio del pueblo. Y Jerusalén ahora el lugar que acogerá su presencia. Y entonces esto nos indica, ¿verdad?, que ahora por fin lo vamos a llevar a Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, y su comunión claristas, confusionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino es feta, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más.
sostienen tu familia. Día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos fuerza de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos fuerza de todos, que nos queramos siempre más. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 24 de mayo. Feliz día de María Auxiliadora. Pedimos su protección, auxilio, el auxilio de nuestra Madre y de todos nosotros, de todos los cristianos. Esperamos también una bendición especial para toda nuestra Fundación Ñandillara Ñe'e, nuestra televisión, bajo cuya protección hemos puesto este canal Ñandillara Ñe'e. Queridos amigos, estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que a su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén y por los apóstoles y los sacerdotes, recordando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía de día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Y así continúa nuestra historia, queridos amigos. Es interesante tener lleva en este día de nuestra madrecita también, cómo Dios nos envía. Anilla que lleve, ya pueden ir a llevar, porque Ñandillara la ñandere no yajina. Evangelizar, dar a conocer la gracia de Dios. Pero para eso tenemos que dejarnos tocar por el auxilio del Señor. La gracia y el auxilio de Dios que nos empuja, que nos anima, que nos dinamiza. A este día lleva a través de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy queremos subrayar especialmente
el versículo 13. En este versículo 13 dice, cuando los portadores del arca de Yahvé habían hecho 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Bueno, ahora nos encontramos, decíamos, la primera partecita de nuestra presentación, y cómo fue el primer intento, fallido ciertamente, porque no respondía a lo que nada más y nada menos el arca de Dios merecía, que es el respeto a Dios, el respeto. Opeala, y andemos muchas veces la ofaltaina ya, ofaltaña de sociedad últimamente. Da ya respetaba y venían de Yara. Que, o si no, Dios es como, no sé, cualquiera más que está así nomás simplemente, como si fuese un brujo. Confundimos, queridos amigos, imagínense. Y eso así, así de cierto. Entonces la gente la confundía, ojo la brujo, ¿ve? Porque hay por la brujo, imagínense poner la propia vida, poner la propia esperanza en lo que te va a decir un brujo, lo que te dice un brujo, o lo que te dice uno que te lee las cartas. Hoy tienden allí en la tarot, mía. Hoy tienden. Imagínate, ¿no? ¿En qué cabeza puede entrar eso ayer? Quiere decir que ñan de ignorante formal, y eso es lo que aquí también nos transmitía este capítulo 6 del libro de Samuel, el segundo libro. ¿Por qué? Y porque ese es un intento fallido de Yoine. Intento fallido. Y después, claro, vienen los problemas, vienen las dificultades. Pero otra cosa dice yo que, bueno, no piensen, porque algunos pues me dicen después, no, pero vea la seguro, vea gente, yo. Bueno, primero luego ya te está demostrando un egoísmo total. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo vivir como yo quiero. Y, querido hermano, no es tanto así tampoco, no es tanto. Yo no puedo hacer lo que yo quiero y como yo quiero, ¿verdad? Sino que la libertad es siempre también compartida dentro de una comunidad. Todos tenemos que procurar vivir dentro de la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos, tenemos justamente tantas diferencias, dificultades, problemas, ¿verdad?, entre nosotros? Y justamente porque cada uno es egoísta, cada uno, oye, pues lo llevo sea. Entonces, si yo digo, yo voy a robar lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a golpear a quien quiera, como yo quiera, porque sé pegar la llevo sea, yo le voy a tratar mal a los demás, ¿entiendes? Entonces quiere decir que que nosotros vivimos dentro de una comunidad. Y en la comunidad todos somos responsables, queridos amigos, de que esa comunidad funcione bien, y dentro de esta comunidad cada uno se sienta realizado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0.
con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Box. Conectado a donde vayas. 7 puntos curiosos sobre la devoción a María Auxiliadora. Quizá tú no los conozcas, por eso no te puedes perder este video. Primero, ¿cuál es el origen de esta devoción a María Auxiliadora? Es un origen muy antiguo, se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. Ya los doctores de los primeros siglos, en el Oriente Medio, en Grecia, en Alejandría, en Atenas, en Éfeso, ya hablaban de ella como la Boeteia, esto es en griego, aquella que trae los auxilios del cielo para la tierra, refiriéndose a la Santísima Virgen María. El primer doctor de la Iglesia, ya por allá en el siglo IV, que le puso ese título de María Auxiliadora, fue ese gran doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo, que quiere decir boca de oro, porque tenía una tal elocuencia, hablaba con un tal fuego, que le pusieron ese título, boca de fuego, y como todos los santos, gran devoto de la Santísima Virgen María. Segundo punto curioso, la intervención de la Virgen el 7 de octubre de 1571 en el mar de Lepanto se estaban encontrando las dos armadas de los turcos musulmanes que amenazaban Europa y de los católicos, convocados por el Papa. Los turcos van ganando con superioridad numérica aplastante y de un momento para otro huyen porque vieron a una gran señora que les causó pánico. La Virgen Auxiliadora de los católicos en una situación humanamente sin salida. Un siglo después en Austria, en Viena, algo parecido. Los turcos también con superioridad numérica y los católicos se ponen en manos de la Virgen y se lanzan a esa batalla aparentemente perdida y milagrosamente triunfa. La Virgen salva por segunda vez la cristiandad del poderío turco, otomano, maometano, anticatólico. Tercer punto curioso, cuando Napoleón tomó preso al Papa Pío VII, lo secuestró, él invocó a María Auxiliadora para que salvara a la cristiandad de esta terrible amenaza. Y se le ocurre a él invadir Rusia, a los soldados se les congelan las manos y no logran ni siquiera articular sus armas. Y Napoleón pierde esa batalla, es derrocado y el Papa es liberado. Y es liberado un 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora. Y fue este Papa el que instituyó oficialmente como acción de gracias por esta liberación el 24 de mayo como la fiesta de María Auxiliadora. Cuarta curiosidad de esta devoción. En el año 1030 una serie de tribus paganas invaden la Ucrania católica. Ellos invocan a María Auxiliadora y milagrosamente se libran de esta invasión. Y desde este año ya los ucranianos invocan a María Auxiliadora para defenderlo en las situaciones difíciles. Quinto punto curioso, San Juan Bosco. En el siglo XIX, él funda los salesianos para dar formación católica a esos jóvenes que se estaban perdiendo en las grandes ciudades a las cuales venían a trabajar en las fábricas. Y la Virgen en un sueño le dice que tiene que construir una iglesia en honor de ella con el título de María Auxiliadora, y él no tenía dinero. Sin embargo, él con mucha fe en ella comienza la construcción de esta gran basílica que hasta hoy en día existe. Él dice que cada ladrillo de esa basílica es un milagro. A veces no tenía con qué pagar a los obreros, a los arquitectos, y en una de esas ocasiones, él desesperado sale a buscar a ver quién le da donativos, y justo pasa un hombre que le pide auxiliar a un moribundo, y era un gran millonario, y él le dice a ese hombre, va, lo asiste en la cama, moribundo, y le dice, prométele a María Auxiliadora que si te cura, tú le haces una gran donación para esta iglesia. Y el hombre milagrosamente se para y se lo lleva al banco y consigue una gran donación y puede pagar la construcción.
Acudamos a María Auxiliadora cuando parece que no tenemos más recursos. Sexta curiosidad, esta tiene mucha relación con los heraldos del Evangelio Caballero de la Virgen, que somos grandes devotos de María Auxiliadora por una gracia insigne que marcó toda la vida de nuestro inspirador, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Cuando era niño hubo una confusión en el colegio, le pusieron una mala calificación y su madre, doña Lucilia, lo amenazó con mandarlo a un internado por haber tratado de falsificar esa nota que estaba equivocada. Y él, en una situación sin salida, fue a la iglesia de los salesianos y se paró al frente de la Virgen de María Auxiliadora, y él dice que recibió una consolación, como una voz interior que le decía: hijo mío, yo soy tu madre, aunque tu mamá te rechace en la tierra, cuenta conmigo, hagas lo que hagas, pásete lo que te pase. Y él dice que esa gracia le llenó de consolación y lo acompañó todo el resto de su vida y le dio fuerzas para soportar cantidad de tormentas y batallas a lo largo de toda la vida. Acudamos siempre a esta María Auxiliadora, que nunca niega su auxilio a sus hijos en las situaciones desesperadas. Y la séptima curiosidad de esta devoción: China, un país muy devoto de la Virgen. En Shenzhen, Shanghái, hay un gran santuario en este país en el cual practicar la fe católica es difícil porque hay una persecución oficial del gobierno contra la fe católica. Sin embargo, es un santuario muy frecuentado y que fortalece la fe de estos chinos perseguidos. Hay una iglesia falsa separada de Roma, y los que son fieles al Papa tienen que practicar la religión clandestinamente. Por eso el Papa Benedicto XVI instauró el 24 de mayo como el día para rezar por los católicos de China. No dejemos de rezar por ellos en esta fecha y durante todo el año. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti.
Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Hoy David, usando un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas ante Yahvé. La llegada del arca a Jerusalén fue un momento histórico y por eso profundamente espiritual también para el pueblo de Israel. El arca simbolizada nada más y nada menos, queridos hermanos, de la presencia de Yahvé que ahora acompaña a este gobierno que es justamente el de la conquista y la unificación que había hecho David con Israel. Las 12 tribus juntas. Y David como rey, en primer lugar, él reconoce a Dios como el verdadero centro del pueblo. David, yo reconozco, eres tú, Yahvé. Tú eres el que debe reinar aquí, ¿verdad? Jejal, ya dijimos en otra oportunidad, quiere decir templo por una parte, Jejal. Y Jejal quiere decir en palacio. Es el lugar donde está el rey y es el lugar donde está Dios. Qué interesante. Y por eso aquí te muestra directamente que David es el primero en reconocer. Se despoja de todo orgullo, ¿verdad? David aquí, imagínense, usando un efod de lino, danzando con todas sus fuerzas ante Yahvé. Danzando ante el Señor. Se pone en Moí, de ya no debe llevar. De Yara, de como Aina. Y además nosotros conocemos toda la historia, ¿verdad?, de David. Estaba ya con el día y estaba ya en tu veinte. Oñe, pero llamo capítulo 16 del versículo 1 del primer libro de Samuel. Cuando David es ungido, ¿verdad?, por Samuel como rey. Un adolescente todavía, cuidador de ovejas, ¿verdad? Sin embargo, ahora está nada más y nada menos que al frente de las 12 tribus de Israel. Y es el que está apacentando o va a apacentar desde Jerusalén, la ciudad que Dios mismo había elegido para reinar. A operar entonces David Oreco por Abeñapeto Ume y bueno de Yara, coangan de Yuta Sendían de y meta coame, porque la nene en sindicato moyo y a llevarla a Huerajaco, Xenetacoa. Y bueno, ese es el despojarse, ¿verdad?, del orgullo, asumir humildad, libertad delante del Señor. Ese efod de lino también es una vestimenta típica que utilizaban los sacerdotes.
Y la danza refleja siempre una adoración total. Adoración total. La danza, queridos amigos, en la Biblia es un no reservarse ni pretender nada políticamente. Pero por aquí, cosa importante. El danzar, queridos amigos, miren qué significado profundo. La danza significa un despojarse total ante Dios, es decir, de todo orgullo. Yo me despojo de todo. Danzar. Y le estoy adorando a Dios. Porque yo sé que estoy girando en torno a Dios, el único, el único, el único. No soy yo el soberano, el quieto, el que está quieto, ¿verdad? El quietismo significa siempre, me llevo lea que sea, pues, no, allí soy yo el primero que giro en torno a Dios. Miren que las imágenes son espectaculares, ¿verdad? Y por otra parte, queridos amigos, también, siempre el danzar es un lanzarse totalmente donde no hay ninguna pretensión política. Nada, solamente en manos de Dios, porque es Dios quien dirige la historia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como en 1805 no quiso concederle a Jerónimo Bonaparte la anulación de su matrimonio con Elizabeth Patterson para contraer nuevas nupcias con Catalina Württemberg, princesa alemana que reforzaría su legitimidad como rey de Westfalia, el Papa Pío VII selló su suerte porque Napoleón Bonaparte, hermano de Jerónimo, comenzó a apretarle las tuercas. Le redujo su autonomía en la Iglesia francesa, ejerció control sobre los bienes eclesiásticos y en 1808 se tomó a Roma e invadió el resto de los estados pontificios. Entonces, como respuesta, el pontífice lo excomulgó. La venganza del emperador francés no se hizo esperar y el 5 de julio de 1809 lo apresó y dado que el vicario de Cristo se negó a levantarle la excomunión, a recibir los 2 millones de francos que le ofreció en compensación por la anexión de Roma a su imperio, rechazó los nombramientos de los obispos designados por el monarca y de sobremesa hizo destruir el anillo papal para que nadie pudiera usarlo en su nombre, lo mantuvo prisionero en Fontainebleau, en condiciones infrahumanas. Y por eso Pío VII le prometió a la Santísima Virgen que si lo liberaba del cautiverio, decretaría una fiesta anual en honor de María, auxilio de los cristianos. A principios de 1814, cuando Napoleón sintió que sus días en el poder estaban contados, dejó en libertad al Papa y por eso, en acción de gracias, el 24 de mayo, día de su entrada triunfal a Roma, lo declaró fecha oficial de la celebración de la fiesta de María Auxiliadora. Esta designación no era nueva, porque ya en el 345 San Juan Crisóstomo invocaba a la Santísima Virgen como Madre de Dios y Auxiliadora. Más adelante, en el 733, San Germán afirmaba en un sermón: María, tú eres poderosa auxiliadora de los pobres, auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. Por su parte, San Juan Damasceno hizo popular desde el año 749 la jaculatoria que aún hoy acompaña todas las oraciones de esta advocación: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Otro gran impulso se lo dio el Papa San Pío V, el 7 de octubre de 1571, fecha en la que la Alianza Cristiana dirigida por Juan de Austria
hermano del rey Felipe II de España, se enfrentó a los musulmanes en Lepanto, batalla naval en la que se jugaba la suerte de la cristiandad, porque si ganaban los otomanos, toda Europa caería en su poder e impondrían su religión. Ese día el Papa San Pío V ordenó que todos los feligreses salieran en procesión por las calles romanas entonando el rosario y presidió en la Basílica Santa María la Mayor una vigilia especial en honor de la Santísima Virgen. Al conocer la noticia sobre la aplastante victoria cristiana, exclamó: «Gracias María, auxilio de los cristianos», e instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre. Pero realmente fue San Juan Bosco quien le dio el empujón definitivo a esta veneración mariana, después de que la Virgen se le apareció en sueños y le pidió que edificara un templo y lo consagrara a María Auxiliadora. Desde el momento en que empezó la construcción sin tener una sola moneda, comenzaron a desgranarse los milagros y con ellos también llegaron las donaciones necesarias para culminar la obra en solo 4 años. Y el 9 de junio de 1868 abrió sus puertas la portentosa Basílica de María Auxiliadora de Turín. Con razón don Bosco repetía admirado: «Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen», y agregaba: «Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros». Por eso hoy, 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, repitamos constantemente lo que don Bosco decía todo el día: «María Auxiliadora, rogad por nosotros». Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús.
hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del Free Refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Así David y todo Israel transportaron el arca de Yahvé entre aclamaciones y al son de trompetas. Transportaron, subieron Alá, Ma'alim. ¿Quién subirá al monte del Señor? Dice el Salmo, ¿verdad? ¿Quién permanecerá en el lugar santo? O sea, es un escalar. Cuando decía escalar las montañas, escalar los montes, significa escalar hacia Dios. Santa Teresa de Ávila, y todos estos grandes santos místicos siempre nos hablan del escalar la montaña. San Juan de Dios, por ejemplo, habla también del subir, el monte Carmelo. ¿Se dan cuenta? Hay que escalar. Pero no te habla simplemente de un escalar, la montaña, las rocas, sino que son simbologías maravillosas que nos hacen pensar en un escalar, subir, ir adelante. Bueno, ahora, queridos amigos, tenemos la palabra teruá, que quiere decir júbilo, ¿verdad? Así David, todo Israel transportó el arca entre aclamaciones, es decir, en medio del júbilo, en medio del júbilo. Teruá, teruá se dice eso en hebreo, teruá, que quiere decir júbilo. Hace referencia a ese grito fuerte, ¿verdad?, que nosotros hacemos de alegría, o si no también es ese grito de guerra, o ese grito de victoria, el teruá, cuando uno venció algo. Vos, por ejemplo, ganaste un partido. Teruá representa una explosión de gozo sacro. Reconoce la presencia de Dios entonces, queridos amigos. Ese es el famoso teruá. Y es la fuerza de Dios que se manifiesta en nosotros. Después está también el famoso shofar. Shofar es la trompeta, el hacer sonar. Cuando nosotros hacemos sonar las trompetas. Y en digo, ¿entienden? Eso era antes el shofar. Con ese... En vos podemos hindú cuánto llega tu sabes ayer. El shofar. Sin embargo, aquí nosotros damos a entender que el shofar, utilizado para tanto las fiestas, también para las batallas, también para las convocatorias sagradas, eran como las campanas que hoy hacemos también, ¿verdad? Pam, 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 por todas partes hasta donde se pueda, ¿verdad? Hoy en día incluso hay más posibilidades de sonido para que se escuche más lejos, ¿verdad? Están, por ejemplo, las sirenas, las sirenas. Mirá, tan buena. Yo recuerdo en Israel justamente ellos tienen en varios lugares, ¿verdad? Y en las mismas sinagogas tienen sus sirenas para anunciar la llegada del Shabbat. Y eso está todo calculado. Todos ya son modernos, ¿verdad? Entonces, incluso computarizado. De acuerdo a la hora que entra el sol, después de una hora de ya neimán de erogabe, neimán de familia, ni beatuma upebe, penuma precarú, monguetá. Qué lindo que es. Siempre me gustó, es una de las cosas que admiré y que me llamó la atención. Yo viví 10 años en Israel, y después era un silencio, vamos a decirle así, un silencio sepulcral, ¿verdad? Ese viernes a la tarde después del famoso, aquí le llamamos el shofar, pero es ese signo de lo sagrado. Ahora es el tiempo de dedicarle a Dios, caminar con Dios,
que Dios ahora entre y se ponga en el centro. Por lo tanto, ese júbilo también nosotros ya dijimos, ¿verdad? El alma grita cuando Dios está presente. Cuando uno está contento, ¿verdad? Le sale desde adentro. Ya ahí te digo, hijo, cuando estamos súper contentos, ¿verdad? Y el shofar, sobre todo, ese sonido que interrumpe tu vida cotidiana y te hace entrar nuevamente en lo sagrado. Y eso, como yo le estaba diciendo, en Israel, por ejemplo, ahí en Jerusalén, porque yo viví en Jerusalén, estaba ahí. Y algunos son de segundo, ¿verdad? Porque viste que está todo de acuerdo a cómo va entrando el sol, ¿verdad? Y como la ciudad es amplia, comienza en una parte de 1, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, apéchale hoy, arejando. Y ese dura ahí, voy lo dura a 2 minutos, fuera más o menos la hipuina, vea. No recuerdo bien pero la intensidad es fuerte, ¿verdad? Y uno se acostumbra, es lindo. A mí por lo menos me encantaba. Y después vos salís ya a la calle, te vas por ahí y ya ves que la gente ya todo lleva esa coima, o se vamos ya para el trabajo, joma, ya hague, ya deroga, ve. Y van y en familia, ahí está. Eso es, queridos amigos. Bueno, ese júbilo, pero como símbolo de un encuentro con lo sagrado. Y eso es lo que nos está enseñando el autor sagrado aquí. Saber cómo llevar a Dios ya no es simplemente mirar entonces, llevar el arca de la alianza a Jerusalén, sino que ahora el autor sagrado de cierta manera nos está diciendo, nosotros le llevamos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.